La guillotina no nació en la Revolución Francesa, aunque allí alcanzó su mayor fama. Su origen se remonta siglos atrás, cuando en Europa existían mecanismos rudimentarios para ejecutar a criminales de forma rápida y eficaz. En Inglaterra, Escocia e Italia ya se usaban aparatos similares desde la Edad Media, cuchillas pesadas que caían en vertical para decapitar al condenado de un solo golpe. Sin embargo, estas máquinas eran raras y poco difundidas. La gran diferencia llegó en el siglo XVIII, cuando en Francia se empezó a cuestionar la brutalidad de las ejecuciones públicas. Los métodos habituales, como la horca, la rueda o el hacha, eran lentos, dolorosos y desiguales, dependiendo de la habilidad del verdugo. Fue entonces cuando surgió la idea de diseñar un dispositivo que garantizara un final rápido, humano y sobre todo igualitario. Un mismo castigo para nobles y plebeyos por igual. Así nació el concepto de la guillotina, una máquina que no solo marcaría la historia de Francia, sino también la del mundo entero. En 1789, en pleno inicio de la Revolución Francesa, un médico llamado Joseph-Ignace Guillotin se convirtió en el personaje clave que daría nombre a la temida máquina. Guillotin no era un verdugo ni un hombre sanguinario. Al contrario, como médico y diputado de la Asamblea Nacional, defendía la idea de un método de ejecución más rápido, menos doloroso y más igualitario. En ese momento, la justicia francesa trataba de manera distinta a los condenados. Los nobles solían ser decapitados con espada o hacha. Los plebeyos sufrían horcas o torturas mucho más crueles. Guillotin propuso un mecanismo que evitara estos privilegios y aplicara la misma pena de muerte para todos, sin distinción de clase. Según él, esta nueva herramienta sería un acto de humanidad, ya que acabaría con el sufrimiento innecesario de los condenados. Aunque Guillotin nunca diseñó ni construyó el aparato, su discurso en la Asamblea Nacional sembró la semilla. Muy pronto, las autoridades revolucionarias comenzarían a trabajar en la creación de una máquina que marcaría para siempre el rostro de la revolución. Tras la propuesta del Dr. Guillotin, la Asamblea Nacional encargó la construcción de un dispositivo práctico y eficiente. El diseño recayó en Antoine Louis, un cirujano de gran prestigio, y el carpintero alemán Tobias Schmidt, quien fabricó la primera versión. Por eso, al inicio, la guillotina fue llamada la Louisette, o la Louison, en honor al Dr. Louis. El nombre de Guillotin se le atribuyó después, aunque él mismo nunca construyó la máquina. El mecanismo era simple pero brutalmente eficaz. Un alto marco de madera sostenía una pesada cuchilla oblicua. El condenado era colocado con la cabeza en una ranura especial. La cuchilla, al ser liberada, caía con fuerza gracias a la gravedad y cortaba el cuello de un solo golpe. La guillotina fue presentada como una innovación científica y humanitaria. Su eficiencia convenció rápidamente a las autoridades, que la adoptaron como el método oficial de ejecución en Francia a partir de 1792. Aquel mismo año, la guillotina realizó su primera ejecución pública, inaugurando una era en la que la muerte se convirtió en un espectáculo de masas bajo la bandera de la igualdad. La Revolución Francesa estalló con fuerza, y con ella la guillotina se convirtió en el instrumento más temido del nuevo orden. En 1792, la ejecución de Nicolas Jacques Pelletier marcó el inicio oficial de su uso. Pero pronto, la máquina sería protagonista del periodo más sangriento de Francia, el Reino del Terror. Entre 1793 y 1794, bajo el liderazgo de Robespierre y el Comité de Salvación Pública, la guillotina fue utilizada como símbolo de justicia revolucionaria. Nadie estaba a salvo. Aristócratas, clérigos, opositores políticos e incluso antiguos revolucionarios terminaron bajo la cuchilla. Algunos de los ajusticiados más famosos fueron Luis XVI, el rey de Francia, en enero de 1793, María Antonieta, la reina, meses después. Líderes políticos como Georges Danton y Maximilien Robespierre, que paradójicamente había defendido la guillotina. La Place de la Revolución en París se convirtió en escenario de ejecuciones masivas. La guillotina, que en un inicio fue presentada como un acto de humanidad, terminó siendo vista como un símbolo de terror y opresión. En esos años, la máquina ganó un apodo escalofriante: la viuda, pues siempre esperaba a sus próximos condenados. Tras el final del Reino del Terror y la caída de Robespierre en 1794, muchos pensaron que la guillotina sería olvidada junto con los excesos revolucionarios. Sin embargo, ocurrió lo contrario. La máquina se consolidó como el método oficial de ejecución en Francia durante más de 150 años. Lo que había comenzado como un invento para garantizar igualdad en la muerte se convirtió en una herramienta rutinaria del sistema judicial. Los tribunales condenaban a criminales comunes, asesinos y ladrones a la misma suerte que antes había alcanzado a reyes y nobles.
La guillotina fue instalada en diferentes ciudades de Francia y su presencia se normalizó al punto de convertirse en parte de la vida pública. La gente acudía a las ejecuciones como si fueran espectáculos, llenando plazas y calles para presenciar el acto de justicia. Con el paso del tiempo, la máquina también viajó fuera de Francia. Algunos países europeos adoptaron su uso e incluso llegó hasta colonias francesas en África y Asia. Así, la guillotina pasó de ser un símbolo revolucionario a un instrumento cotidiano de la justicia, manteniendo su lugar en la historia mucho después de que la sangre de la revolución se secara. Con el tiempo, la guillotina dejó de ser solo un instrumento de justicia y pasó a convertirse en un símbolo cultural cargado de significados. Inspiraba miedo, pero también curiosidad y hasta una especie de morbo colectivo. En la literatura y las artes, la guillotina apareció como metáfora del poder, la revolución y la fragilidad de la vida. Escritores como Víctor Hugo la incluyeron en sus obras, denunciando la brutalidad de la pena capital y describiendo el impacto psicológico que causaba tanto en las víctimas como en el público. En la vida cotidiana, la máquina se volvió tan icónica que incluso surgieron canciones, caricaturas y bromas negras sobre la viuda o la navaja nacional. Para algunos representaba justicia, para otros un espectáculo grotesco disfrazado de moralidad. Incluso el mundo científico se sintió intrigado. Médicos y filósofos debatían si la cabeza de un decapitado conservaba unos segundos de conciencia después del corte, un tema que generó terror y polémica durante siglos. Así, la guillotina dejó una huella profunda, no solo en la política y la historia, sino también en el imaginario colectivo, convirtiéndose en un icono que trascendió su función original. Aunque muchos la consideran un símbolo del siglo XVIII, la guillotina siguió activa hasta bien entrado el siglo XX. Francia la mantuvo como su método oficial de ejecución durante casi 2 siglos completos. Durante el siglo XIX y XX, miles de criminales fueron ajusticiados bajo su cuchilla. La máquina no solo se usaba en plazas públicas. Con el tiempo, las ejecuciones pasaron a realizarse en espacios más cerrados, pero siempre con un fuerte impacto social. Lo más sorprendente es que la guillotina sobrevivió incluso a las 2 guerras mundiales. Mientras el mundo avanzaba en ciencia, medicina y derechos humanos, Francia seguía aplicando la pena capital con el mismo mecanismo inventado en la Revolución. El último uso público de la guillotina fue en 1939, cuando la multitud presenció la ejecución de un asesino en París. Más tarde, las ejecuciones se hicieron a puerta cerrada, pero la máquina continuó en funcionamiento hasta 1977. Así, la guillotina se convirtió en una paradoja histórica. Un invento nacido en nombre de la igualdad y la modernidad, que acabó sobreviviendo como un recuerdo macabro de la justicia del pasado. La guillotina continuó en uso hasta fechas que hoy resultan sorprendentes. En 1977, Hamida Yandoubi, condenado por asesinato, se convirtió en la última persona ejecutada por guillotina en Francia. Tan solo 4 años después, en 1981, Francia abolió definitivamente la pena de muerte bajo el gobierno de François Mitterrand y con ello la guillotina fue retirada para siempre. Su caída marcó el cierre de un capítulo oscuro de la historia, pero su legado sigue vivo. La guillotina se transformó en un símbolo universal de justicia radical, violencia política y la capacidad del ser humano de convertir la muerte en espectáculo. A lo largo de los siglos inspiró novelas, obras de teatro, pinturas, canciones e incluso películas. Hoy, varias guillotinas originales se conservan en museos europeos, recordándonos que aunque su uso fue defendido como un avance en su época, también refleja los dilemas éticos de la humanidad frente a la justicia y el castigo. La navaja nacional, como la llamaban en Francia, dejó una huella tan fuerte que aún hoy evoca imágenes de terror, revolución y un pasado donde la muerte era pública y colectiva. La guillotina nació como una promesa de igualdad y humanidad, pero terminó convertida en el símbolo de uno de los capítulos más oscuros y contradictorios de la historia. Su filo cortó las cabezas de reyes, reinas, criminales y revolucionarios por igual, dejando tras de sí un legado de miedo, justicia y espectáculo. Hoy ya no existe como instrumento de castigo, pero sigue presente en la memoria colectiva, recordándonos hasta dónde puede llegar la sociedad cuando mezcla política, justicia y violencia. Y así cerramos este recorrido por la historia de la guillotina, una máquina que pasó de ser vista como un avance a convertirse en la sombra eterna de la Revolución Francesa. Gracias por acompañarme en este viaje por el pasado. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a Historia en Bits, activar la campanita y dejar tu comentario. ¿Crees que la guillotina fue realmente un acto de humanidad para su tiempo o simplemente un símbolo de terror? Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos descubriendo los rincones más fascinantes y a veces inquietantes de la historia.